Gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y a todos. Pues hoy efectivamente es una comparecencia con el subsecretario López-Gatell y el titular de COFEPRIS. Y hay que decirlo, a casi 5 meses de que fuese una reunión, una comparecencia al interior de la JUCOPO con integrantes del grupo de seguimiento al COVID-19. Y es una pena porque a 5 meses las preguntas siguen estando vigentes. Lo que cuestionamos en el mes de mayo, que no hubo respuesta, pues simplemente avanzó la pandemia sin control, sin estrategia, con soberbia, desconociendo las recomendaciones que se hacen desde la OMS, que se hacen desde otros países, desde los propios exsecretarios de salud. A 5 meses nunca se pudo detener el contagio por COVID-19. A 5 meses, el número de fallecimientos fue exponencial, y eso con los datos oficiales, sin considerar todos los análisis que han hecho desde el INEGI y otras instituciones privadas sobre el exceso de mortalidad. A 5 meses lo que vimos fue el desabasto, ya no solo de medicamentos, sino también el desabasto de certificados de defunción. Y ante todo esto, el subsecretario sigue montado en su estrategia sin reconocer la equivocación, el error, y sin reconocer que México necesita de una estrategia diferente. Y al contrario, acumulando más control, más poder, ahora, bajo su responsabilidad, la COFEPRIS, que por lo que hemos visto no es precisamente que presente un escenario alentador, sino un proceso burocrático que también le están costando vidas a nuestro país. Hasta aquí dejo mi comentario inicial. Gracias, muchas gracias, Sergio, gracias, Güera. Gracias a todos los medios de comunicación que están presentes. Vengo aquí llegando a la Ciudad de México. Pues bueno, yo quisiera añadir que lo que está pasando, este lamentable desabasto de medicamentos, el mal manejo de la pandemia, pues afortunada y desafortunadamente no es algo que solo digamos la oposición, es algo que hoy saben los medios de comunicación y diferentes instituciones de investigación. Es muy triste y lamentable, doloroso, que, por ejemplo, pasen este tipo de cuestiones como el del supuesto robo del medicamento, de este medicamento oncológico y de otros medicamentos más, que lo que hace es evidenciar pues lo que ya se ha venido denunciando, el mal manejo, el pésimo manejo por parte del titular de la COFEPRIS, y lo más grave sería, y es lo que estoy pensando, que es que ya se estimaba que este medicamento traído del extranjero, pues ni siquiera tenía la calidad para atender a los enfermos de cáncer. Entonces, pues este hecho evidencia aún más los errores, la falta de estrategia, desde el error de cambiar la forma en la que compran los medicamentos, luego la distribución, en donde quiere hacer el gobierno federal lo que no puede, lo que no sabe, para lo que no está preparado. Y pues bueno, a final de cuentas todo esto también es corrupción y bueno, vamos a cuestionarlo en un momento más al subsecretario Hugo López-Gatell y al titular de la COFEPRIS. Casi que no hay nada que cuestionar, más bien es pedirles con toda humildad por el bien de nuestro país que nunca es tarde para recapacitar la estrategia, que nunca es tarde para darse cuenta de que lo están haciendo mal y de que su ineptitud está costando vidas. Entonces, ojalá que nos escuchen para ver si ahora sí hay una estrategia, para ver si ahora sí cambian la estrategia de adquisición de medicamentos. Y pues bueno, por mi parte sería ahorita esta la petición, que nunca es tarde para ayudar a México y que es fundamental lo que hoy haga el gobierno federal para poder ayudar a las familias de México, para que haya menos muertos, para que los niños con cáncer tengan sus medicamentos.
Muchas gracias, senadora. Rubén Arizmendi nos pregunta, López-Gatell se justifica al decir que en otros países hay más muertos que en México y que los muertos, muertos son. ¿Qué opinan al respecto? Pues que López-Gatell ha encontrado justificaciones para todo lo que tiene que ver con los fallecimientos. Justifica los fallecimientos por problemas de obesidad, hipertensión, de diabetes. Justifica los fallecimientos echándole la culpa a los gobiernos pasados. Justifica las defunciones sin asumir absolutamente ninguna responsabilidad. Y nos lo ha dicho la OMS, no ahorita, desde el principio de la pandemia, y ha sido reiterativo, que para poder atender oportunamente y detectar el virus es necesario la aplicación de más pruebas. Entonces, eso es lo que ha hecho López-Gatell desde el principio, justificar su irresponsabilidad. Senadora Márquez. De mi parte, bueno, pues Amnistía Internacional ya colocó a México en primer lugar a nivel mundial, lamentablemente, de fallecimientos del personal médico. Entonces, México no tiene por qué estar en los peores lugares en cuanto a muertes por COVID-19, porque no somos de los países más pobres en el mundo. Esto es vergonzoso y pues bueno, nunca es tarde para recapacitar como les decía hace unos momentos. Gracias, senadora. Karina Aguilar nos pregunta, ¿qué opinan del robo de casi 38,000 medicamentos oncológicos en un almacén privado cuya fabricación es de una empresa argentina? ¿Cuestionarán sobre el tema al subsecretario, quien ya tiene bajo su mando a la COFEPRIS, o al director de la COFEPRIS, o a ambos? Senadora Márquez, por favor. A ambos. Hay que recordarles que el servicio público no termina cuando te quitan la responsabilidad. Las irregularidades que hayan ocurrido en la COFEPRIS desde hace un año son responsabilidad de su titular, no le quita esto la responsabilidad. Cuestionaremos a ambos y pues este robo de medicamentos deja en evidencia lo pésimo que están haciendo y yo le llamo corrupción. Eso es corrupción por muchos lados, por falta de capacidad, por malos manejos, porque decidieron ellos a quién comprar sin licitación y pues yo le llamaría corrupción y desde luego vamos a cuestionarlo a ambas personas. Senadora Reynoso, por favor. Sí, vale la pena recordar que no es la primera vez en este gobierno federal que se roban justo los medicamentos oncológicos. Y tampoco es la primera vez que intentan ocultar la información. Si recordamos, el año pasado en Veracruz, y no de un almacén privado, de la propia Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, se robaron cerca de 20 millones de pesos en medicamentos oncológicos. Gobierno de Morena. Que no le echen la culpa al pasado, que no le echen la culpa a los privados, porque no es la primera vez que sucede y que también trataron de ocultar y que lo dieron a conocer hasta el mes de diciembre, cuando el robo había sido 4 o 5 meses antes. Entonces, lo que está sucediendo ahora me parece que es otra vez una justificación, desgraciadamente utilizando lo que más duele, utilizando justo lo que le puede salvar la vida a niñas y niños en México. Gracias, senadora. Félix Muñiz, estás conectado. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días, senadoras. Bueno, pues hay para quien piensa que esto del robo de medicamentos es un montaje para justificar precisamente este escaso suministro para los niños con cáncer. Ustedes como senadoras pedirán una información o una comparecencia del titular de la COFEPRIS para que les enseñe precisamente los documentos que les garantice a ustedes que sí se compraron y sí se perdieron. Esa es una pregunta. La otra es que me hagan un comentario, quizás me estoy metiendo en la vida privada, pero aparecen fotos de Gatell en tremendo romance y bueno, pues si es la sana distancia y el ejemplo que hay que dar, pues esto deja mucho que desear. Y finalmente un comentario aparte. ¿A quién preferirían tener como negociadora, a Porfirio o a Delgado? Gracias, buenos días. Senadora Reynoso.
Senadora Márquez, adelante. Adelante. Bueno, desde luego, cuando salió esta información del robo de medicamentos, sí supuse que también era un distractor, pero están tan mal que ya se organizan los distractores y pues no le salen, porque es demasiado evidente que por donde le veamos está mal. Lo grave sería que el tema de la calidad de los medicamentos, o sea, por qué no estaban todavía validados por la COFEPRIS? ¿Por qué? Porque, bueno, quizá ya lo sabemos, porque decidieron comprarlos sin licitación, porque decidieron comprarlos a un proveedor, porque decidieron traerlos del extranjero, cuando en México ya había soluciones. Y pues también esto de la vida privada del subsecretario, pues no nos interesa, y también creo que es parte de los distractores, lo cuidan mucho. Comentarles que a mí pues un poquito me amenazaron, me advirtieron que pues que le bajara al tono de la comparecencia, porque si no las senadoras de Morena lo iban a defender. Entonces, bueno, pues los cuidan mucho, ¿no? A los secretarios en el Senado, secretarios, subsecretarios, pero pues no, el Senado debe de ser un espacio de diálogo, un espacio democrático, y ojalá que así se dé la comparecencia. Y en el tema político, pues nos da lo mismo. Primero que ellos se arreglen, que se organicen en Morena, nosotros hay que seguir trabajando. Senador Reynoso, si nos hace el favor. Sí, rápidamente, Félix. A ver, el doctor Novelo estará en la comparecencia. Es decir, hoy comparecen tanto el subsecretario López-Gatell como el doctor Novelo. Y creo que es una oportunidad para el doctor Novelo para que nos pueda explicar varias cosas. Ni siquiera tendríamos que preguntar lo que pasó con estos medicamentos. Debieran ellos exponer todo lo que sucedió con este robo. Sería lo lógico. Entonces, esperemos que así lo haga COFEPRIS, el titular de COFEPRIS, por un lado. Y segundo, pues también ante este acaparamiento de poder que tiene, pero que no le es suficiente, y esta avaricia del subsecretario López-Gatell, esperemos que no traiga más desastres y más muertes para nuestro país, porque ya lo estamos viendo. Solo fue la pandemia y no ha logrado controlarlo, y ahora le dan COFEPRIS, y aquí también es un tema de prevención contra los riesgos sanitarios, no solamente de medicamentos, sino de más cosas. Vamos a ver qué responden hoy ante la sumisión de COFEPRIS, pero también ante la soberbia y, hay que decirlo, ante la ineficiencia de los procesos en esta administración. Pero entonces verían una sesión ruda, una comparecencia ruda, difícil, con Gatell, y sobre todo marcar este ejemplo que él está dando. O sea, se supone que debemos cuidarnos, entonces todos podemos salir con nuestras novias a pasearnos y a estar en la calle libremente. Gracias. Félix, como lo comentó mi compañera Marta, a ver, esto es un distractor meramente. Lo que sí sería conveniente es que el subsecretario reconociera lo indispensable que es el cubrebocas, que por fin aceptara que se equivocó al estar minimizando e incluso recomendando el no uso, cuando ya estamos viendo que eso ha ayudado enormemente en parar los contagios. Sería bueno que reconociera su error y lo utilizara también.